Hola, ¿qué tal? El día de hoy en ITESI Preparatoria estamos de manteles largos porque vamos a ser testigos de un intercambio de ideas, diagonal debate, diagonal discusión, sobre un tema que está actualmente en boga, que es el tema de las pandemias. Específicamente, el tema del coronavirus es lo que ustedes pueden encontrar en la mayoría de las redes sociales, pero no es la primera que hay en la historia. Así que tengo la oportunidad de compartir la mesa con 3 docentes de la preparatoria ITESI, que les voy a presentar a continuación. El maestro Carlos Salcedo, que es nuestro docente de Estructura Socioeconómica de México, de Metodología de la Investigación y de Sociología, si mal no recuerdo, ¿correcto? Sí, tenemos al licenciado Isidro Vera, que es nuestro querido maestro de Historia Universal, nos da por ahí de repente inglés y algunas otras materias. Es uno de los maestros más divertidos, mejor conocido por su moto, dicen por ahí. El profe de la moto. El profe de la moto, y nuestro querido maestro Rolando Brambila, que es nuestro maestro de filosofía, de historia, de derecho y cuál más, de geografía también, ¿verdad? Maestro, literatura también. Entonces, la verdad, estoy muy orgullosa de estar el día de hoy en la mesa con ellos y vamos a iniciar con este tema porque creo que tienen muchísimo que discutir. Empezamos con usted, maestro Carlos. Sí, muchísimas gracias, Génesis, por la presentación. Buenas tardes a todos. Déjenme les digo, bueno, ya me presentaron, pero mi nombre es Carlos Salcedo y aquí participo yo en la preparatoria ITESI con todas estas materias que ya mencionaban. Bien, este tema coronavirus, COVID-19, que tanto suena en este momento, bueno, pues la verdad es que no es para menos con todo lo que está sucediendo, no nada más en México, sino, pues lo sabemos, en el mundo, con todo y todo. Pareciera en un momento determinado que México no está respondiendo a la altura o no ha respondido a la altura como se debiera esperar ante una situación como estas, ¿no? El COVID-19, una pandemia mundial que está causando algunas muertes, y lo digo así, algunas muertes, no tantas, se respeta, por supuesto, el número de muertes, pero quiero comentarlo de esta manera porque, bueno, pues a través de la historia, o sea, nosotros estamos ya en pleno siglo XXI y a través de la historia voy a hablar cuando comienza la era de Cristo. En el año 165, del 165 al 180, pues está la peste antonina, en donde, bueno, pues pierden la vida, fíjense, o sea, en aquel entonces 5 millones de personas, ¿no? Entonces, ahorita la cifra que se tiene hasta precisamente el 17 de marzo del 2020, es el año en curso, pues son 7,000, ¿no? O sea, son 7,000 hasta esta fecha aquí en México. Y bueno, si seguimos recapitulando estas pandemias alrededor del mundo y a través de la historia, vemos, por ejemplo, que la peste negra, o sea, me estoy saltando algunas porque son bastantes, la peste negra, que ya nos vamos ahora sí al año 1347, al 1351, 200 millones de personas pierden la vida ante la peste negra, sean cuales sean lo que ocasiona estas muertes, digo que en particular fue el virus, haciendo la comparación, por ahí precisamente queremos empezar, haciendo la comparación pues de 7,000 que van hasta el momento a 200 millones, pues digo, la verdad es que es un mundo ahí de diferencia, ¿no? Luego, ya más cercano acá, me gustaría a mí hablar en particular del virus del SIDA, que desde el 81 a la actualidad tenemos 25 millones de muertes, ¿no? Entonces, ahorita se nos está pidiendo que actuemos con cautela, que actuemos con ciertas medidas, obviamente para, pues, erradicar el virus, que no se infecten más personas, pero pues la pregunta es, ¿qué hemos hecho con el SIDA, ¿no? Que desde el 81 hasta acá y que sí nos afecta? Por eso quería hablar en particular de lo del SIDA, porque si hablamos de las otras, están fuera entre comillas, fuera de México, y el SIDA que sí tiene que ver, o que ha tenido que ver aquí con nuestro país, pues no se le han puesto, pienso yo, las atenciones debidas, ¿no? Entonces, ahorita vamos nosotros con el coronavirus, con esta pandemia del COVID-19, y bueno, pues tenemos que acatar ciertas medidas.
Pues la pregunta es si lo estamos haciendo correctamente, ¿no? Vale mucho la pena lo que dice usted, qué estamos haciendo nosotros como sociedad para enfrentarlo, pero también qué han hecho las sociedades a lo largo de la historia para poder enfrentar esas pandemias, que yo creo que es uno de los casos que podría platicarnos un poquito el maestro Rolando. Sí, cómo no, con mucho gusto, un gusto estar con ustedes. En efecto, se ha visto de manera repetitiva en los casos registrados históricamente de que el problema más grave es la falta de cultura, o más bien primero la falta de conocimiento y posteriormente la falta de cultura de los grupos sociales para prevenir principalmente la extensión de las pandemias. Es el caso, por ejemplo, de la peste negra, la peste bubónica en Europa, pues principalmente la gran cantidad de muertes se debió principalmente al pésimo trato que se le dio a la enfermedad. Llegó un momento en que incluso por órdenes papales ordenó que se arrojaran los cadáveres a los ríos, ¿no? Entonces, pues falta de conocimiento, falta de cultura y por otro lado, falta de disciplina por parte de la sociedad. En aquellos tiempos podríamos decir que se disculpaba por la escasez de conocimientos, por la falta de cultura o la misma cultura que parece que albergaba la ignorancia casi como un valor. Actualmente no, actualmente tenemos un nivel de educación, un nivel de comunicación bastante desarrollado, pero estas mismas cualidades parece ser que se revierten en contra de nuestra sociedad o de nuestra tranquilidad, es decir, mucha de la información que se está dando, que se está expandiendo, pues también no está fundada, no toda es fidedigna, y entonces es un llamado a la sociedad para primero adoptar una cultura legítima de la prevención, no simular. Veo las calles todavía con mucha gente, veo lugares donde hay todavía congregación de personas y pues esto parte de la cultura de la autodisciplina de cada uno. Y la otra es no confiar en cualquier cosa que se dice. Hay mucha desinformación o información exagerada. Esto también ha sido una característica en las pandemias del pasado, porque cada una de ellas, como si fuera una enfermedad individual, siempre deja una enseñanza y deja como secuela una serie de cambios culturales en las sociedades. Muy bien. Nos comentaba hace un momento, maestro Isidro, que existían muchísimas acciones por parte de la sociedad, pero también un posicionamiento, por ejemplo, por parte de los jóvenes. ¿Cuál ha sido la respuesta que tienen por parte de sus estudiantes? Bueno, primeramente debemos de tomar en cuenta que no se debe de desestimar la importancia de esta situación. En nuestro país nosotros parece ser como que no nos importa mucho, y hablamos en general, que está sucediendo algo muy importante. Muchos de los chicos no toman también la debida importancia, no le dan la debida importancia, no lo toman como debe de ser, por ignorancia, tal vez por condiciones propias de su edad. Lo que dice el maestro Rolando con respecto de la información que tenemos, a la información a la que tenemos acceso, sí, es verdad que nos puede ocasionar un efecto negativo por la situación de que hay demasiada desinformación o mucho sensacionalismo con respecto de todo esto. Entonces, sí es bien importante hacer consciente a los muchachos ahorita en la situación en la que nos encontramos con respecto de la impartición de clases, que estamos haciéndolo de manera virtual y no somos la única escuela que lo hace, pero sí hemos tomado ciertas medidas muy particulares que se originaron aquí en esta escuela, y es hacer que los chicos tengan conciencia de lo que está sucediendo y que no están de vacaciones y que sí deben de tomar en cuenta las medidas de seguridad que nos están recomendando, porque esto es real, ¿no? No es tampoco como para pues entrar en pánico, porque ese sería el otro extremo, pero sí necesitamos darle la importancia que se merece para que pues salgamos airosos de toda esta situación.
Sí, muy bien. De hecho, mencionaba el maestro Carlos hace un momento que no nada más existe el caso del coronavirus, que existe también el caso del VIH, que ha causado muchísimas muertes en nuestro país, pero existen algunas otras pandemias que han marcado de forma importante la historia de la humanidad y que han generado muchísima afectación al grado de la sociedad, y como lo menciona el maestro Rolando, han marcado una pauta de un antes y un después en el actuar de la sociedad. ¿Me puede mencionar algunas otras, maestro, por favor? Sí, claro, no yéndonos lejos, tenemos el ébola, ¿no? En el 2014 al 2016, hace unos cuantos años, que causó también 11.300 muertes. Tenemos también a la gripe porcina del 2009 al 2010, que causó la muerte de 200.000. Y pues tenemos la gripe de Hong Kong, la gripe asiática, la gripe rusa, todas ellas ya entre 1900, 1800, yéndonos hacia atrás. La gripe española también ya en los 900. Sí ha habido todas estas pandemias, han ocasionado bastantes muertes. Y hablando de esto, me llama la atención porque hablando de esto de que pues debió de haber habido un cambio, porque ya ha pasado, pareciera que no lo tomamos tan en cuenta, vemos información de más, comentaba el profesor Rolando, vemos de repente información de más, y de más me voy a referir a pues esto, ¿no? que vemos en las redes como memes, alguien ahí publicando algún video falso. Entonces, sí debemos de tener cuidado con lo que estamos viendo por un lado, pero por otro lado debemos de tomarlo según los antecedentes, precisamente los antecedentes que ya tenemos. Deberíamos de tomarlo con esa seriedad de vida y además con tantas muertes que se han tenido, ¿no? Afortunadamente no han sido tantas muertes con esto del COVID-19 y como no han sido tantas muertes, me atrevo a pensar, a decir que es precisamente de que sí aprendimos del pasado. El gobierno, pienso yo, la Secretaría de Salud, entre otros, están tomando las medidas adecuadas, nos están dando la información adecuada y dentro de todo esto que acabo de mencionar, afortunadamente estamos tomando estas medidas. La mayor parte de la población está tomando estas medidas y pues por eso, otra vez me atrevo a pensar que no ha habido tantos infectados, ¿no? Aquí en México y en el mundo, por supuesto. Les agarró desprevenidos en Italia, les agarró desprevenidos en China, totalmente, y en algunos otros países, ¿no? Pero después de ahí, ya hablando específicamente de México, aprendimos de ahí, estamos tomando las medidas y nada más habría que tener cuidado con la información que checamos, ¿no? Hay por ahí un tema que ha llamado mucho la atención, sobre todo es el comportamiento social que hemos tenido acerca de la histeria colectiva y el cómo la desinformación nos lleva a ciertas actitudes que no tienen ningún tipo de lógica o sustento científico. Un ejemplo de esto podría ser la compra excesiva de papel de baño en los supermercados. Yo creo que es uno de los temas que de repente nos dan risa, han sido objeto de memes, pero tienen una explicación social. Y lo hablábamos hace poco, ¿no, maestro Rolando? Así es. Estaba pensando ahorita, se me vino una idea. Durante el inicio de la Segunda Guerra Mundial, cuando Winston Churchill es llamado para dirigir el país ante el ataque de las fuerzas alemanas, dijo una frase, él era muy amante de las frases célebres, y él dijo algo así como que para enfrentar a este enemigo tan terrible, lo que más miedo me da es el miedo mismo. El temor induce no a la preocupación en el sentido real de la palabra, sino a la mortificación. Preocupémonos, no nos mortifiquemos. Hay medidas, hay indicaciones por parte de la autoridad, y no nada más de la autoridad, sino de autoridades internacionales. Los cuidados que se puedan tomar, sí los hay información. El peligro de esta enfermedad, de esta pandemia, no es tanto la letalidad, sino la facilidad y proyección en cómo se contagia, se avanza. Es decir, en las próximas semanas se estima un crecimiento exponencial, pero no necesariamente tiene que ser catastrófico para la sociedad. Hay que prepararse y retardarlo. En cualquier momento van a ir surgiendo medidas, de hecho ya las hay, medidas curativas, medicamentos, vacunas, para ser específico, pero se requiere que sigan protocolos
No se puede descubrir una vacuna y luego ya iniciar su fabricación y vacunar a medio mundo. Todo esto tiene un protocolo, un seguimiento que debe ser llevado internacionalmente. Recordemos, por otro lado, los cuidados y lo que se hizo, particularmente en México, cuando la H1N1, cómo parecían exageradas las medidas, decía la gente, ¿no? Pero, sin embargo, demostraron ser adecuadas. Yo quiero tener confianza que si la población sigue las indicaciones, vamos a poder afrontar efectivamente esta pandemia. Repito, lo peor o lo que más miedo da es el miedo mismo. Hay que afrontarlo con seriedad, con responsabilidad y disciplina. Sí, muy bien. Y de hecho llama muchísimo la atención esta frase porque ¿quién de nosotros no nos encontramos de repente en la fila del supermercado y al ver que todo el mundo estaba llevando papel de baño, pues sí te dan ganas de echar un par de rollos al carrito, ¿no? No vaya a ser que se acabe, como que es esa sensación. Y lo platicábamos a manera de broma, pero dicen por ahí que la broma deja de ser graciosa cuando le pasa a alguien de la familia. Entonces, este tipo de precauciones son importantes. Nos mencionaba un poquito acerca del tema hace un momento, maestro Isidro. Sí, pues no hay que, nuevamente, ese hay que tomarlo con seriedad y sí, ya cuando le toca a uno en casa, afortunadamente no es el caso, pero sí definitivamente como que lo toma uno con seriedad, ¿no? Debemos de tomarlos todos lo debemos tomar con seriedad y definitivamente no hacer caso omiso de las indicaciones. Si bien es cierto, se está hablando de que ya se están investigando, como dice el maestro Rolando, con respecto de alguna posible cura. Sí se habla por ahí de que ya hay medicamentos que ya han sido probados, que ya existen en el mercado y que pueden echar mano para contrarrestar este virus. Todavía están en esa etapa de prueba, todavía no es algo en lo que realmente lo hayan dado a conocer oficialmente, que es principalmente lo que necesitamos saber todos, ¿no? Que sean oficiales los datos y no creer de esas cuestiones de falsa información, ¿no? Es muy importante darle, repito y reitero, la importancia que el caso merece. Ahora sí que no hacer caso del audio que te mandó tu primo en el grupo de WhatsApp de la familia o el meme que apareció en memelas.com o el artículo de monografías o buenas tareas, sino irnos a fuentes oficiales. La Organización Mundial de la Salud, la página de la UNESCO, la página de la Secretaría de Salud del Gobierno de la República, todas estas fuentes informativas que nos van a dar datos específicos, ¿no? Y yo creo que aquí es donde la mayoría de los jóvenes entramos, y digo entramos porque de repente todos entramos en esta marea de desinformación donde las teorías de conspiración de sí nos dicen la verdad, no nos dicen la verdad, qué tal si llegaron los aliens y lo implantaron en el primer chino, o sea, de repente te encuentras cosas en internet que parecieran increíbles, pero que hay muchísimas personas que lo creen como una realidad, y yo creo que aquí es donde está la peligrosidad y es aquí donde podemos hacer uso de esa frase que dice que quien no conoce su historia está condenado a repetirla, y el dar una mirada a la historia de la humanidad nos da un referente del qué hacer y cómo el acatar ciertas medidas que podrían parecer muy simples como lavarnos las manos. Estoy segura que en el siglo XIV hubiera marcado un antes y un después. ¿Nos puede comentar un poquito más? Permítame hacer una intervención ahorita antes que se me vaya la idea. Con respecto de eso, yo caigo en lo del miedo, que no estemos todo el tiempo pegados en las noticias, porque hay gente que no deja de ver las noticias, está viendo las noticias todo el día. Si te saturas la cabeza de lo mismo, pues definitivamente vas a caer en pánico, en miedo, y pues no es nada bueno, ¿no? Infórmate cotidianamente, sí, escucha cómo va el conteo, en qué ciudades, las medidas de salud, de limpieza ya las sabemos, pero sí yo recomendaría que no estemos pegados todo el día a los noticieros, ¿no? Una vez por la mañana, tal vez una vez en la noche y hasta allí, para estar informados y sobre todo de noticieros y de fuentes confiables, entiendo, ¿no? Perdón, ahora sí me... Sí, así como lo están comentando, ¿no? Lo comentaba Génesis, lo comentaba usted, maestro. Creo que el miedo pues se puede reducir o se puede erradicar precisamente tomando las medidas, ¿no? Las medidas adecuadas con base a las fuentes fidedignas que también se estaban mencionando. Y pues es eso, yo preguntaba en un principio, ¿hemos aprendido de todo esto? Yo creo que sí, se ha aprendido, lamentablemente tomó desprevenidos a otros países, por ejemplo China, Italia, como también lo mencionaba,
pero aquí en México sí hemos aprendido, a pesar de todo esto, de los memes y los videos, la información que pues en un momento dado no ayuda. A pesar de todo ello, con base a lo que sucedió, que los agarró desprevenidos a otros países y con lo que ha pasado en la historia, las cifras, por lo menos aquí en México, vamos bien. O sea, no deja de ser una pandemia, pero vamos bien. Debemos de acatar las medidas, cubrebocas, la distancia, no salir a menos que sea estrictamente necesario, etcétera. Y eso nos va a ayudar a estar tranquilos como ciudadanos, a estar tranquilos como seres humanos, ¿no? Hay una cosa, hace ratito hablábamos acerca de lo que era la fase 1, la fase 2, la fase 3. Obvio lo hicimos no en frente a cámaras, pero sí es bien importante la etapa en la que nos encontramos, que es la etapa 2. Y preguntábamos, ¿qué tiene que pasar para que sea la etapa 3, ¿no? Entonces la etapa 3 es precisamente cuando ya el contagio ya es exponencial y debemos de tomar todas las medidas que estamos tomando ahorita, pero realmente acatarlas, ¿no? Entonces ya cuando la fase 3 se entra es porque el contagio es exponencial, que eventualmente va a suceder y según la gente, los investigadores y según las fuentes confiables, pues en algún momento todos vamos a llegar a un posible contagio o a un contagio, se va a demostrar de diferentes maneras, no todos vamos a ser, esperemos, con tan dramática expresión de la enfermedad, ¿verdad? Pero sí, eventualmente se hablan de porcentajes altos que todos en algún momento vamos a ser contagiados de ese virus, ¿no? Y no por alarmar, sencillamente pues son los hechos, ¿no? Existen 3 conceptos que a veces los hemos escuchado muchísimo, pero que no nos quedan muy claros. Uno, que es el término exponencial. O sea, ¿a qué nos referimos cuando se habla de un contagio exponencial? Que yo creo que aquí vamos a abusar de sus dotes de docentes, compañeros. Exponencial. 2, ¿qué es una pandemia? Y el tercero, que yo creo que es uno de los puntos importantes, el tema de la desinformación. Yo creo que los docentes en el aula nos cansamos de decirles a nuestros alumnos, cuando busques una información para una tarea, busca que sea una fuente oficial. Bueno, en este momento ya no nada más se trata de buscar información para una tarea, se trata de buscar información para mantenerte informado sobre lo que realmente está pasando. Y si yo les contara la cantidad de audios, de memes, de noticias falsas que aparecen todos los días, porque todos los días y luego nos da risa y lo compartimos en el grupo de los amigos, de la familia, del hermano, de la prima, de la tía y demás, pueden parecer broma, pero existen personas que lo pueden tomar como real. Entonces les voy a pedir por favor que nos puedan explicar esos dos conceptos, que es exponencial, que para los de matemáticas yo creo que va a ser muy sencillo, pero de repente nos queda un poquito difícil el concepto, y que es una pandemia. Y otra, ¿por qué la cuarentena? ¿A qué se refiere? ¿Realmente son 40 días? ¿O por qué se llama cuarentena? ¿O de dónde salió el concepto que todo el mundo dice cuarentena, pero yo veo que dicen de 10 días, de 20 días, de 30 días? Pues, ¿a qué se refiere? Bueno, con respecto de lo que viene siendo la diferencia entre lo que es una epidemia y una pandemia, pues se refiere a una epidemia cuando, hablando en términos geográficos, se concentra dentro del territorio nacional, ¿no? Una vez que trasciende las fronteras de esa nación y se extiende a diferentes países, se considera ya una pandemia, ¿no? Pero no es por el número de casos, es como por es por la extensión del mismo. Ya cuando trasciende fronteras, es como una manera de definirlo para poder saber diferenciar, ¿no? Cuando es una epidemia, pues sí, bien puede ser una epidemia a nivel mundial, pero se le denomina pandemia porque ya trasciende las fronteras de los países, ¿no? Cuando está contenido dentro de una nación, en términos geográficos ahora es por el número de infectados. Aquí sí me gustaría decir que no, o sea, pandemia no es sinónimo de muerte, por ejemplo, ¿no? O sea, pandemia es de que es por el número de infectados en ciertos países y que trasciende, sí, que rompe ya con trascendiendo fronteras, exactamente, ¿no? Sí, que rompe sí, con las si barreras. me permite, yo uso un recurso que me ha funcionado muy bien cuando trato de recurrir, por ejemplo, a las etimologías de las palabras, ¿no? Y aquí podemos ofrecer a nuestros alumnos 2 palabras que juntas nos dan el significado. Ustedes vieron en geografía lo que era ¿cómo se llama? La raíz de la palabra. Sí, pero se me botó el concepto.
El origen de la Tierra, Pangea. la Pangea, Pangea, ajá, Pangea, ya. que es cuando había un solo continente, se supone. Y la otra es el significado del término endémico, que se refiere a las enfermedades naturales propias de una región. Por ejemplo, aquí la sinusitis, la gripe, etcétera. Entonces, si los juntamos, quiere decir que una pandemia es cuando una patología, una enfermedad se vuelve de todo el mundo. Trasciende todo eso y entonces se empieza a manifestar en todas partes. Obviamente, como dice el maestro, o sea, ¿cómo se detecta? Pues por los infectados. Esos son los que van a ir delimitando todo esto. El otro término que me llama la atención es cuarentena, porque a mí no me queda muy claro de que cuántos días es la cuarentena, porque yo ya veo un montón. Si me permite, la palabra o el uso del término es histórico y es, ¿cómo se dice? Casual, o no sé. Resulta que cuando se presentaron las primeras, durante la peste negra en Europa, se les ocurrió, así nomás, nomás porque sí. Acuérdate que en ese tiempo pues, la iglesia era una autoridad que tenía mucha influencia en todas las áreas del mundo europeo. Y obviamente, creo que fue el Papa el que se le ocurre 40 días, probablemente por los 40 años del Éxodo, o por la cuarentena, la cuaresma, perdón. Cuaresma. Los 40 días de ayuno, etcétera, y se le ocurre como una fuente de autoridad que se va a repetir esto. Y la gente le empezó a llamar cuarentena, ¿ya? Pero no, y les funcionó. O sea, esa fue la cuestión. Pero no está determinado ni hay una razón para que sean 30, 40, 50 días. Aquí sí, ya digo, trayéndolo a la actualidad, pues de forma útil, digo ya para nosotros, en general para el mundo, no es que sea exactamente una cuarentena, que parece que ya lo es, ¿no? Empezamos con 30 días, luego ya parece que ya son 40 ahorita, que sí tenemos que estar reposando aproximadamente, pero parece que el virus, específicamente el COVID-19, tarda en incubar o mostrarse 14 días. Entonces, una vez que estás infectado, pues hasta los 14 días te vas a dar cuenta que estás infectado, o sea, realmente. Y bueno, pues por eso es ese tiempo, por eso se empezaron con, no sé, con 30 días, porque ya el que haya llegado a México dice, a ver, espérame, ¿estoy infectado o no? Bueno, pues vamos a esperarnos este tiempo de 2 semanas, y bueno, entre 2 o 3 semanas me doy cuenta qué tan grave va a ser el problema en México, claro, tomando todas las medidas y demás. Y ya ahí, dentro de esas 2 o 3 semanas, nos vamos a dar cuenta qué tan fuerte va a ser específicamente aquí en México. Entonces ya de ahí, bueno, pues vienen a lo mejor otros de colchón, así le llamaría yo, otros 10 días aproximadamente para terminar de ver hacia dónde va de grave el problema. Entonces yo me iría en la actualidad La aplicación en la aplicación término, de cuarentena del término, ¿no? Entonces. Sí. ¿Voy a comentar algo, maestro Isidro? No, únicamente se me estaba ocurriendo, digo, no se me estaba ocurriendo, estaba yo pensando que es algo en lo que no se ha mencionado, es ¿qué va a pasar después? ¿Se va a pasar toda la contingencia? ¿Cuántos se van a contagiar? ¿Se va a contener? ¿Cómo lo vamos a combatir? O sea, ¿qué ha sucedido con las otras infecciones que han pasado, las otras pandemias que han sucedido a través de la historia? Entonces, pues también es algo que podríamos tener que reflexionar, ¿no? ¿Qué va a pasar después de que suceda todo esto, no? Sí, porque yo creo que es lo que estamos discutiendo la mayoría. ¿Qué está pasando? Pero después de, ¿qué es lo que sigue? Después de, y antes, o sea, antes de que estemos, porque apenas vamos hacia ese punto fuerte del que hablaba hace un momento de lo de cuarentena, haciendo, definiendo lo que es exponencial, lo que comentabas o preguntabas, Génesis, de lo de exponencial, es precisamente eso, o sea, que lograr hacer que no nos vayamos a ese número tan grande que la historia nos dice, o sea, como lo mencionaba yo también en un principio, o sea, hablábamos de millones, o sea, es no irnos a ese número exponencial, ese número tan grande de casos infectados y bueno, pues reducirlo, ¿no? O sea, no sé si por ahí, maestro, que usted mencionaba lo de exponencial, ¿no? O sea, que no nos vayamos hacia lo exponencial. Es que invariablemente eso va a suceder. El virus está en una fase y sí nos vamos a cuidar y sí nos estamos cuidando, pero invariablemente va a crecer y va a generalizarse, ¿no? Según no lo que digo yo, según no lo que dicen los memes,
según lo que se está viviendo, lo que se ha visto, y no porque haya sucedido en Italia, no va a suceder en Francia, sucedió en Francia. Debe de llevar un ritmo y también todo va a ir en función de cómo nos cuidemos y cómo nos protejamos, pero definitivamente sí falta por crecer todo esto, ¿no? Hay un cuento que a mí me contaba mi mamá de pequeña, que era de una persona que había ayudado muchísimo a un rey. Entonces, cuando el rey quiso pagarle, no recuerdo, yo creo que ustedes lo van a recordar mejor de quién es el actor principal de este cuento, y le dice, bueno, me vas a dar un grano de arroz por cada cuadrito del tablero de ajedrez. En el primero me vas a dar 1, en el segundo cuadrito me vas a dar el doble, y así va a ir creciendo conforme los cuadritos que aparecen en el tablero de ajedrez. Entonces al rey se le hizo muy barato, dijo, ¿cómo que creo que era un grano de trigo, ¿no? Un grano de trigo. Y ya al final llegan sus asesores y le dicen, no, pues es que no hay manera de que le podamos pagar a este cuate, porque ya una vez completado el cálculo, nos damos cuenta que eran miles de millones de granos de trigo, ¿no? Entonces, en este sentido, yo recuerdo que algunos maestros de matemáticas explicaban este tipo de términos, pero de repente no queda claro a la hora de que hablamos de una enfermedad y como lo mencionaba, o sea, si este crecimiento es de esta manera, bueno, pues vamos a ver en determinado momento que muchos vamos a infectarnos, pero como nos pasó con la H1N1, ¿no? A algunos les pegó fuertísimo y a algunos una gripita y se en acabó. algún momento se va a contener y se va a encontrar algún tipo de vacuna y algún tipo de cura, ¿no? Yo quisiera concluir, muchas cosas no se saben, pero se sabe que se está trabajando en el resto del mundo. Lo que sí es seguro es que tenemos que adoptar una cultura de la prevención y que va desde la forma en que nos saludamos hasta cómo nos alimentamos y conocer y practicar como forma de vida un protocolo de prevención. Eso es seguro. Ok, bueno, primeramente quiero darle las gracias por escucharnos el día de hoy. Yo creo que la plática se puso bastante interesante. Podemos seguir discutiendo este tipo de temas, pero ante todo, lo principal es que recuerdes siempre que la mejor arma que tú tienes es la información, pero el dónde buscas la información es también igual de importante. Lávate las manos, cuídate mucho, saluda de lejitos. Ahora sí que está en ti y en tus manos el poder prevenir el contagio, el poder aplanar la curva y sobre todo, documéntate un poquito más acerca de las diferentes enfermedades que han afectado a la humanidad a través de la historia, infórmate un poquito más acerca de todos los riesgos que hay acerca de esto y sobre todo, no dudes en preguntarle a tus maestros porque ya los comprometimos con esto y ahora sí que maestro Carlos, muchísimas gracias, maestro Isidro, maestro Rolando, un placer, ahora sí que está rodeada de ustedes y de todos los días les estamos aprendiendo algo y hoy no fue la excepción. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.